Bueno, gente, 24 minutos de las 5 de la tarde. Esto es Fuera de órbita. Seguimos en el aire de la UNE. Momento de saludar, momento de presentar a una de nuestras más queridas columnistas. ¿Qué más tengo que decir? Enaltece el aire. Enaltece el aire. Es un placer tenerla acá con nosotros. Estoy hablando de Lucía García Itzinson, que además viene en el marco de una semana muy especial. La semana pasada también, el mes de marzo es muy especial. Pero bueno, han pasado muchísimas cosas en las últimas horas. Siguen pasando, ¿no? Cambios de nombres. Videos con bajo presupuesto. No lo vi entero, chicos. No, se las debo. Inmirable. No. Nosotros tampoco. Lo que sí vimos entero fue el video del profe Borda contestando. Claro, sí. que se toma casi una hora sí. para responder. Ayer hicimos una nota con él que estuvo muy bien. buena. Entonces lo vimos a través de las respuestas de la mejor manera de verlo. Mejor manera de verlo. Sí, yo la verdad es que empecé a verlo y me aburrió, debo decir. Y además enseguida encontré como el truco, ¿no? Por dónde iba y lo que me llamó la atención es que usa el formato testimonio, ¿vieron? Que él cuenta, Laje, que cuando iba a la escuela, Total. él se empezó a cuestionarnos. Yo dije, mirá vos, cómo desde lo formal retoman. No, es increíble, es el individuo iluminado, narrativa, ¿no? Pero aparte el individuo iluminado que viene a develar una historia, ¿no? Por su propia cuenta, una cosa muy extraña, asumiendo un rol también institucional de un gobierno, porque no es el video de Agustín Laje, sino de Casa Rosada, ¿no? Es el video que difundió el gobierno. Gravísimo. Pero por donde se lo mire. Grave y de mala calidad. Sí, o sea, flojo audiovisualmente, lo digo como comunicadora, Laje, te podemos asesorar. No sería la idea, no yo, pero bueno, hay gente que labura mejor y que se pueden hacer cosas mejor hechas. Mira, no le pudieron poner en silencio el celular a Milei la otra vez mientras hacían el vivo de Instagram, que estén transmitiendo por un vivo de Instagram. No, vienen fondo de olla mal, Sí, fondo de olla, sí. No, y además después ellos celebraban una repercusión supuesta que tuvo el video, que además tampoco entienden bien cómo se miden las métricas de en Twitter, redes sociales. En fin, bueno. Olvidable todo ese episodio. Yo creo que no tuvo mayor impacto, la verdad. No escuché a nadie repitiendo ninguna frase de ese video, ni reivindicando, ni replicándolo. Así que, bueno, pueden seguir intentando reinstalar la teoría de los dos demonios tranquilos, que al día siguiente, ese mismo día del video, una movilización enorme en Plaza de Mayo fue la respuesta más contundente, ¿no? La más grande de los últimos años. Ahí está, eso se estaba diciendo y es verdad, ¿no? Se sintió de esa manera. Sí, porque fue de unidad, ¿no? Los dos espacios que nuclean organismos de derechos humanos de la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional movilizaron en conjunto con la lectura de un documento de cierre con los máximos referentes de los organismos de derechos humanos, Estela de Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Entonces se concentró lo que esa movilización transcurre durante todo el día, que en general hay 2 actos y son 2 convocatorias diferentes. Esta vez fue todo un núcleo y era enorme, realmente era enorme. Yo estuve ahí, no la pude recorrer de principio a fin porque no hay manera, y además nosotros queremos siempre ingresar a la plaza y quedar cerca del escenario, pero bueno, sí, fue muy muy masiva, muy grande, y con esa característica que tienen estas movilizaciones, que es por supuesto las organizaciones políticas, sindicales de derechos humanos, pero también personas, familias que van porque sienten un compromiso democrático y es una movilización, hasta te diría, de las que tienen más marca intergeneracional, ¿no? Que van los padres con los hijos, entonces le cuentan y eso da lugar a ciertas conversaciones. Así que bueno, fue hermoso encontrarnos con que eso no cambió, con que los que marchamos los 24 seguimos estando ahí, seguimos marchando. Inclusive gente que quizás realmente se siente también empujada por el contexto ante tanta mentira, distorsión, omisión de la historia también, ¿no? Como una cosa de decir, bueno, hoy tengo que ir. Hoy tengo que ir, ¿viste? Y además, bueno, hay un dato más íntimo que voy a compartir aquí,
que es que en el caso de nuestra columna, la de Hijos La Plata, tuvimos la presencia de la hermana restituida. No, eso es una belleza. Eso es una belleza. Así fue, marchó la compañera con nosotras y con nosotros, así que, bueno, fue como la frutilla de la torta, ¿no? Para esa jornada. Que hace muy poquito se había reunido con sus hermanos. Claro. Muy poquito, sí. Ella conoció La Verdad en enero y, bueno, empezó a vincularse, a conocer su historia. Y la verdad es que es una sorpresa que tan pronto haya decidido ser parte de la movilización, ¿no? Hermoso. No se sabe dónde vive ni nada, no se revela ese tipo de información. Por el momento no, claro, porque bueno, ella tiene que decidir cómo y cuándo quiere ir compartiendo, ¿no? Es parte del resguardo. Vi una nota que hicieron el sábado en Radio Con Vos con, no me acuerdo el nombre de este periodista canoso. Con Diego. Sí, con Diego Iglesias, que estaban los dos hermanos, pero ella a través por teléfono también. Exacto. Re interesante. Bueno, pero hoy traje otro tema porque esta realidad es una vorágine y no sé si se enteraron que retiraron el día posterior al 24 de marzo un monumento a Osvaldo Bayer ahí en el ingreso de Río Gallegos, en el acceso norte. Un monumento que había sido colocado en el 2003, cuando Alicia Kirchner era gobernadora de la provincia, a Osvaldo Bayer, que es una figura de un enorme valor histórico, cultural, periodístico para nuestro país, y que justamente su trabajo mucho tuvo que ver con revelar parte de la historia de la Patagonia, ¿no? Por eso estaba ubicado en ese lugar este monumento. Fue, bueno, parte del operativo cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, ¿no? Esta, entre comillas, batalla cultural que creen que están dando, destruyendo algunos símbolos, como si con eso se acabaran las referencias históricas. Se escucharon algunas voces que decían que en realidad nos hacen un favor, porque ahora mucha gente se está preguntando quién es Osvaldo Bayer, quién fue Osvaldo Bayer, entonces va a tomar contacto con su obra. Pero eso además viene pasando todas las veces que hacen algo de esta índole. Bueno, y esperemos que esta vez también suceda, porque la verdad es que es un escritor, un periodista sumamente prolífico. Osvaldo Bayer, yo tuve el gusto de conocerlo, de compartir con él. Él estuvo muy cercano a las Madres de Plaza de Mayo. El primer café literario que crearon las Madres llevó su nombre, Osvaldo Bayer, allí en Hipólito Yrigoyen 1472, si no me equivoco, la dirección original. Y después, bueno, visité el famoso Tugurio, que era este lugar que él tenía, esta casa estudio que tenía ahí en el barrio de Belgrano, abarrotadísimo de libros. Nunca vi algo igual. Miren que yo tengo una biblioteca importante, pero esto eran todas las paredes, escritorios, mesas, todo lleno de libros. Y él muy consciente de dónde tenía cada cosa, ¿no? Bueno, un personaje entrañable, un gran pedagogo también, ¿no? Y un gran comunicador en esto de transmitirle a las nuevas generaciones las historias, los relatos. Y bueno, y le debemos toda esa revelación sobre la Patagonia trágica. Él escribió una serie, son unos 4 o 5 libros, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, donde investiga 50 años después las huelgas de la Patagonia, de los obreros, de los peones rurales de la Patagonia, la represión y bueno, y todo lo que sucedió en el marco de esos años con el gobierno de Irigoyen, ¿no? Al frente. Y él cuenta, bueno, que esa investigación pudo contactar a los protagonistas de aquellos años, excepto a los fusilados, por supuesto, y a el que comandó el operativo, que también fue fusilado después en venganza por el anarquista Simón Radovinsky. Exacto. Bueno, esa historia está contada en la película La Patagonia Rebelde, que se puede ver, está en YouTube. La calidad te la debo. Sí, de Torres Nielsen, ¿no? ¿La peli? No, de Héctor Olivera. Ganó un premio en el Festival de Berlín, una película emblemática, bueno, con actores que algunos siguen trabajando hasta hoy, y que es, con todas las transformaciones que tiene el lenguaje cinematográfico, permite ver cómo era esa realidad, ¿no? De esos trabajadores, peones rurales, y cómo los terratenientes se negaban a mejorarles mínimamente las condiciones laborales y condiciones de vida. No estamos hablando
de situaciones de semi-esclavitud, ¿no? Donde los trabajadores tenían que de sol a sol estar disponibles en el campo con trabajo físico, y a la vez el pago era con este sistema de bonos que tenían que comprar en los mismos almacenes que eran de los dueños de la tierra. Entonces, y vivir ahí, ¿no? De manera permanente, y entonces ante las mínimas reivindicaciones eran reprimidos, ¿no? Y bueno, y es una historia que es el antecedente de alguna manera de las luchas obreras en nuestro país. Lo interesante también de traer la figura de Bayer en este momento es que él se reivindicaba libertario, pero libertario en el sentido original de esta palabra, ¿no? En el sentido anarquista, ¿no? De aquellas corrientes de pensamiento que pensaban que había que abolir el Estado, pero no en el sentido que lo propone Milei para que el mercado gobierne y organice los intercambios y la vida social y económica, sino en el sentido de que la comunidad iba a encontrar los modos de relacionarse y de construir vínculos, o sea, una utopía hermosa, maravillosa, que nunca llegó a ser realidad, o por ahí en pequeñas experiencias, pero que justamente tenía toda la orientación totalmente contraria a lo que propone el anarco-libertarianismo. Me parece que estas cosas está bueno recuperarlas, porque si no nos quedamos como que estas palabras aparecen ahora con Milei, ¿no? Que estas corrientes de pensamiento son fundacionales, y no, hay toda una historia muy larga en nuestro país y en el mundo, ¿no? Alrededor de las corrientes anarquistas. Las mujeres anarquistas fueron muy de vanguardia con el tema del aborto, por ejemplo, también. Entonces, bueno, ahí hay toda una historia para revelar y para ver, ¿no? Bueno, Bayer nació en Santa Fe el 18 de febrero del 27, ejerció mucho, estudió historia, se formó como historiador, pero trabajó mucho como periodista, fue dirigente sindical, viajó a Cuba y lo conoció al Che Guevara, trabajó en el diario Clarín, fue representante de los trabajadores de prensa, creó un periódico ahí en la Patagonia que se llamó La Chispa, y escribió muchísimos libros. La gran obra de él es Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Esa obra le costó a Osvaldo Bayer, esto lo decimos siempre en la Cátedra de Periodismo e Investigación de la facultad, el exilio. Claro. Fue perseguido por la AAA y debió exiliarse en el año 75 a Alemania. De ahí quedó que vivía durante todos sus últimos años unos meses en Alemania y unos meses en Argentina, ¿no? Como su familia se instaló allá. Escribió también en el diario Página 12, bueno, escribió la biografía de Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia. Él tenía una cuestión muy compleja con esta escritura y con estos personajes que él reivindicaba desde su ideología anarquista, porque él no estaba de acuerdo, no estaba a favor de la violencia. Claro. O sea, entendía y comprendía y podía explicar por qué estos dirigentes, estos referentes actuaban de esa manera, pero él estaba como humanamente en contra, ¿no? Y son conocidas sus discusiones, por ejemplo, con Rodolfo Walsh, en el contexto de esos debates en Argentina sobre la lucha armada, ¿no? Y esta posición que era irreductible. Para Bayer era, así como era libertario y creía y anarquista, profundamente anarquista, era absolutamente pacifista, ¿no? Así que eso, ahora vamos a compartir un fragmento de una entrevista para que lo veamos a Osvaldo Bayer, pero invitar a leer su obra, a ver la película, a buscar videos en internet, porque es una figura estructural, diría yo, de nuestra cultura política y de la construcción de la historia de nuestro país. Así que lo escuchamos, si les parece. A ver. Uy, bueno, ¿qué tenemos? Una propaganda. publicidad. Sale ese adblock, me parece. A ver. El adblocchi. ¿Sabés que ahora recién estaba pensando y un poco me emocionaba porque, claro, era muy accesible Osvaldo Bayer. Sí. Para tener contacto con él, sobre todo él estaba, un cachito, le ponemos pausa ahora. Él era muy accesible para los estudiantes de periodismo también. Exacto. Y es increíble ahora darse cuenta que no está más, ¿no? Y hay una cosa ahí con esos referentes, como vos planteás, que se han ido
y que también depende de nosotros un poco y de quienes más lo conocieron, dar a conocer, ¿no? Su legado, su legado. Obra. Pero pienso en eso y me pone la piel de gallina porque yo cursé en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y era bastante accesible, digo. Iba a dar charlas, estaba muy a mano tener un Osvaldo Bayer para hacerle una pregunta de repente, total, ¿no? Y es un mundo ese que ya no existe. Y yo no puedo creer, digo, me siento muy afortunada de haber podido vivir eso, ¿no? Como estudiante, de haber tenido acceso a eso. Y eso también es la universidad pública, ¿no? Totalmente. Es nuestra Facultad de Periodismo y es la universidad pública. Haber tenido acceso de esa manera a un pedazo tan grande de nuestra historia argentina, de nuestra historia cultural argentina, política, como recién decías. Pero ahora recién en este momento cuando lo decías, caigo y dimensiono de eso, ¿no? De lo afortunados que hemos sido los que pertenecimos a una generación y pudimos cursar en la Facultad de Periodismo de nuestra querida Universidad Nacional, ¿no? Así es. Bueno, pero por suerte están los videos y están los libros para poder compartir con las generaciones nuevas todo ese laburo, ¿no? Durante 7 años, Osvaldo Bayer realizó una colosal investigación sobre las huelgas patagónicas y los fusilamientos de obreros anarquistas durante el gobierno de Irigoyen. El resultado fue un libro, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, y una película, La Patagonia Rebelde. La entrevista que más te impresionó del conjunto de las que hiciste, porque en realidad prácticamente pudiste ver a todos, estancieros, oficiales, soldados, políticos. Sí, como digo, yo empecé casi 50 años más tarde y viví en todos, menos el teniente coronel Varela, que había sido muerto por un anarquista, y los fusilados, por supuesto. De manera que cuando estuve yo y eran ya ancianos, vieron como una gran oportunidad de poder hablar. Radrizani se emocionó mucho y entonces me dijo, yo no sé, yo le preguntaría a Dios por qué me mandó a matar obreros. Yo, por ejemplo, trabajaba en el campo y después los sábados a la noche iba a bailar y los domingos a la mañana siempre iba a misa. Y de pronto ir a la Patagonia, tomar prisioneros y fusilarlos. Y si me acuerdo muy bien cuando me tocó el primer fusilamiento, que era un chileno, y entonces me empezó a temblar el Mauser, a movérseme el Mauser, no lo podía tener fijo. Y entonces vino un suboficial y me dijo, soldado, si usted no se comporta, lo voy a poner con la lista de los fusilados. Entonces me acuerdo que se me movió tanto el fusil que al chileote le pegué el tiro en la ingle y se fue cayendo. Y me imitó 2 veces cómo se iba cayendo. ¿Te imitó el movimiento? Me imitó el movimiento del fusilado. Y después se empezó como casi a lagrimear, muy emocionado. Y por eso yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo era un buen muchacho. Bueno, no, esto que decíamos, ese pacifismo, esa posición contra la violencia tan orgánica, ¿no? Y tan profunda de Osvaldo Bayer, que lo hacía hasta comprender o habilitar el relato sensible de uno de los represores, ¿no? Sí. De uno de los fusiladores. Creo que también eso, ¿no? Esta parte de la historia, esta obra, estas reflexiones, ¿no? Todas esas generaciones produjeron una cantidad de material y de reflexiones con muchísimos matices, ¿no? Donde no era tan blanco-negro todo, ¿no? Donde había lugar, por ejemplo, para este testimonio y esta emoción de uno de los fusiladores que se replantea y todavía carga con la culpa de esa acción, ¿no? Creo que también en estos tiempos de algoritmos y
y de esta batalla cultural tan burda, se pierde mucho de esto, ¿no? Sí, de estos grises que también hacen a la condición humana, ¿no? Totalmente. Sí, de la profundidad en general de la historia y la complejidad de la historia, ¿no? Exacto. Obviamente. Impresionante, la verdad. Me emociona mucho y además, ¿sabes qué me emociona? Hoy estoy un poco emocionada, verán. Pero me emociona mucho historias de vida. Historias de vida, gran programa. De entrevistas de en Ana Canal Cacopardo, Encuentro con Ana Cacopardo, gran periodista, entrevistadora increíble. Sí. Que eso también, ¿no? Se produjo todo eso en un momento muy especial de nuestro país y ahora son... como que siento que es como una producción que en este contexto es oro, ¿no? Que como que hay que ir a buscar y hay que volver a esos testimonios. Todavía todo eso está, aunque estuvieron haciendo unas tramoyas con Cinear, que no se sabe bien cómo van a quedar los derechos, todavía mucho del contenido de Canal Encuentro y del cine nacional está disponible en YouTube, así que hay que aprovechar y verlo, sí, totalmente. Hay que verlo. Muchísimas gracias, a Lu. Ustedes. ¿Cómo estás vos? ¿Estás Estoy un poco bien. más descansada? También Todavía imagino? no terminó el mes de marzo, pero Okay. bueno, ya está cerca de terminar. No, pero muy feliz de que haya habido tanta convocatoria tanto en la movilización de La Plata como en la de La Plata la fue Ciudad de Buenos impresionante. Aires. Fue enorme a pesar de la lluvia. Sí. Y además, bueno, muchas convocatorias a nosotros, compañeras y compañeros, a dar charlas en lugares, colegios, entrevistas. Y eso, bueno, está bueno porque quiere decir que estamos despiertos, ¿no? Total. Como pueblo, y que estamos atentos y que estamos ejerciendo el derecho a la memoria. Así que, aunque a veces una se cansa, la verdad es que el balance es positivo, ¿no? Y esto que decíamos, que ese video pasó de largo y que no hay algo de la convicción popular que no van a poder, con eso no van a poder. Realmente no. Gracias, Lu. A ustedes. Bueno, pasó entonces Lucía García Ixinson. Enaltecidos. Con su columna. Enaltecidos. Nos hemos enaltecido un poco. Enaltecidos. Dame un poco de enaltecización. No, vamos a escuchar un poquito de música y ya casi que volvemos para despedirnos.